Bueno, pues muchas gracias por estar aquí presentes en este magno homenaje a nuestro queridísimo colega Carlos Pereda en sus 80 años, un homenaje muy merecido. Y bueno, yo voy a pasar rápidamente a nuestro primer ponente, que es Pedro Stepanenko, especialista en Kant, muy reconocido, especialmente en la filosofía teórica de Kant, que tiene un par de libros muy importantes sobre autoconciencia y las categorías de Kant también. También tiene muchos artículos muy importantes y capítulos del libro. Y también, como ustedes saben, fue director de las investigaciones filosóficas y también alumno de Carlos Pereda. Entonces, Pedro, por favor. Les agradezco a los organizadores, a Snorri y a Daniel, que tiene que recoger los anteriores, a muestras que no y bueno, pues felicidades, Carlos, por tus 80 años. Yo quiero compartirles algunas reflexiones sobre el primer capítulo del libro de Carlos Pereda sobre la confianza. Quien esté familiarizado con las publicaciones de Carlos Pereda habrá notado que usa con frecuencia expresiones que nos advierten de los peligros que corremos al argumentar o reflexionar en una determinada dirección. Expresiones como las que ya se recordaron hace rato: cuidado con las palabras, atendamos tal o cual asunto, alerta, no hay que tomar lo que se indica en los usos más explícitos. Urge como prevención no dejar de tener frente a sí ciertas consecuencias negativas, o incluso títulos de secciones como cautelas que hay que tener en cuenta, son ejemplos claros de esta costumbre de advertirnos contra los peligros de la alimentación y reflejan un temple hasta cierto punto temeroso, cauteloso y desconfiado. Por eso resulta elocuente que Carlos le dedique un libro a la confianza, en el cual enfatiza una y otra vez la necesidad de confiar para emprender cualquier acción, incluso la búsqueda más prosaica de conocimiento, como ir a ver si está ocupado el salón de arte. Se refiere en específico a una confianza básica, prereflexiva, conformada por presupuestos sin los cuales nuestras creencias particulares no podrían sostenerse, ni siquiera generarse. Pero también explora otros sentidos de la confianza que en las primeras páginas nos presenta una constelación de significados a la que llama entorno conceptual del confiar. Ahí encontramos una lista de conceptos asociados al verbo confiar que va desde la credulidad y el abandonarse con los ojos cerrados hasta exponerse, encomendarse y ser vulnerable, pasando por contar con algo y tener la esperanza de que algo suceda. ¿Cómo es posible, cabría preguntarse, que el verbo confiar nos sirva para expresar actitudes tan distintas, incluso opuestas? Con seguridad vendrán a su mente distintas expresiones que hagan uso de estos conceptos. Carlos pone el siguiente ejemplo: confío en que Francisco llegue a cenar, aunque conociéndolo sospecho que si encuentra algo más divertido que hacer, no lo haga. Es decir, haga esa otra cosa, no ir a cenar. Se trata de un caso intermedio, es decir, recoge uno de los sentidos del verbo confiar, con el cual expresamos seguridad en que sucederá lo que esperamos, pero al mismo tiempo reconocemos el riesgo. Me gustaría ahora detenerme en dos escenarios que ilustran los sentidos más distantes del confiar. Por un lado, el abandonarse o entregarse; por el otro, exponerse o encomendarse. En el primer escenario nos encontramos abordando un crucero que hará un recorrido por el Caribe. El capitán supervisa informalmente el ingreso de los pasajeros y se encuentra ya en el convoy a un animado grupo en el cual parece haber algunas personas nerviosas porque es la primera vez que viajan en barco. El capitán se acerca
hace algunas bromas y se despide diciendo: disfruten su viaje, pueden confiar en que el barco no se hunda. En el segundo escenario vemos a un padre con sus dos hijas en un muelle medio improvisado, a punto de subirse a un barco que parece más bien una balsa. Desde hace tiempo han planeado salir de la isla en la que viven. Los tres ven con desconfianza la embarcación, que ya se encuentra abarrotada y ha rebasado con mucho los límites de seguridad. El padre voltea a ver a sus hijas y les dice: debemos confiar en que el barco no se hundirá. Podríamos pensar que estamos ante dos fenómenos distintos. Por un lado, nos referimos a uno de los presupuestos que hacen posible una determinada práctica, la de disfrutar un viaje de un crucero. Por el otro, nos referimos a la necesidad de creer en el éxito de una empresa para tener el valor de arriesgarnos. Pero en ambos casos, expresamos confianza en un presupuesto de la acción que consiste en subirse al barco. El presupuesto es que el barco no se hundirá. Dicho brevemente, si no creyera que el barco no se hundirá, entonces no me subiría al barco. O en otras palabras, si me subo al barco, creo que no se hundirá. Lo que varía entre los dos casos es la fuerza de la creencia, el grado de certeza con la que creemos que el barco no se hundirá. En el segundo caso parece tan débil que se convierte en un deber. De esta manera, y siguiendo las reflexiones de Carlos Pereda, podríamos ordenar el entorno conceptual del confiar en una secuencia gradual determinada por el nivel de confianza. Una secuencia que iría desde el nivel más alto, cuando la creencia es tan firme que ni siquiera pensamos en ella, hasta el nivel más bajo, cuando aceptarla se convierte en un deber. Esta misma secuencia se puede obtener en el orden inverso, usando como criterio el nivel de riesgo expresado en los usos del confiar. Esto debe hacernos ver que la confianza y el riesgo son fenómenos complementarios. Es cierto que existen formas más objetivas de evaluar el riesgo, y por ello a menudo nos exigimos ajustar nuestra confianza al nivel de riesgo. Por ejemplo, cuando nos asustamos durante las turbulencias de un vuelo, recordamos que hay muchas menos probabilidades de morir por un accidente aéreo que morir por un accidente automovilístico. Lo opuesto, es decir, calcular el riesgo a partir del nivel de confianza, es maldoso. Sin embargo, la confianza y la creencia son procesos difíciles de controlar y dependen más de la costumbre que del razonamiento, como David Hume lo ilustró magistralmente. Y como sostuvo Bernard Williams, no decidimos creer, al igual que no decidimos confiar. A veces incluso es frustrante ver cómo no creemos algo, no confiamos, a pesar de contar con las mejores razones para hacerlo. De tal manera que, aun cuando la confianza sea necesaria para llevar a cabo cualquier acción, el desfase con el ejercicio de las razones la convierte a veces en la causa de desengaños. Por eso las rupturas son inevitables. Quizá una manera de evitar las rupturas de confianza, son dolorosas porque nos sorprenden, consiste en fomentar la desconfianza mediante el ejercicio de cuestionar nuestras creencias. Pues, si bien es común que nuestras reflexiones resulten inútiles para hacernos creer, son mucho más eficaces cuando de lo que se trata es de dudar y desconfiar. La conciencia y la reflexión son corrosivas con respecto a las creencias. El primer paso en el cuestionamiento de una creencia es saber que la tenemos. A partir de ahí podemos imaginar escenarios que la falsifican o preguntarnos por su justificación hasta desmantelar. De esta manera podríamos pensar que desconfiar a la larga garantiza cierta tranquilidad. Sobre estos asuntos, es decir, sobre las reacciones a las rupturas de la confianza, Carlos Pereda reflexiona hacia el final del primer capítulo. Primero nos advierte que no es posible desconfiar del todo
y lo ilustra imaginando una escuela de espías cuyo lema fuera precisamente desconfía de todo. Esta escuela estaría destinada al fracaso, entre otras cosas, porque caería en una paradoja parecida a la del mentiroso, que considera que incluso lo que él dice es mentira. Después, Carlos nos ofrece un esquema de 3 posiciones ante la ruptura de confianza general, de la confianza pre-reflexiva necesaria para cualquier acción o creencia particular y de la cual parte cualquier deliberación. Ante la ruptura de esta confianza se pueden adoptar las siguientes actitudes. Primero, desconfianza sistemática. 2, obstinación o negación de la ruptura. O 3, confianza hasta no tener razones en contra. Es decir, confianza como presunción, como la llama Carlos. La primera de estas actitudes es caracterizada como la renuncia a toda confianza, lo cual la acerca a la escuela de espías destinada al fracaso. Según Carlos, esta es la actitud que adopta el escéptico al suspender los compromisos epistémicos de las creencias. La segunda actitud responde a una pereza intelectual que prefiere seguir creyendo lo que ha ocasionado la ruptura en lugar de analizarlo y modificar actitudes y conductas. La tercera es claro, la correcta, la sensata, pues consiste en asumir la responsabilidad de nuestras creencias, en cobrar conciencia de los riesgos que corremos y en estar dispuestos a rectificar los lugares de la confianza. Sin lugar a dudas, este esquema puede orientarnos en el terreno que abre la ruptura de la confianza originaria. La idea básica es no caer en los extremos y generar una práctica que asuma responsablemente la necesidad de creer. Sin embargo, tenía que estar en desacuerdo. Sin embargo, no estoy de acuerdo en el lugar que Carlos Pereira coloca al escéptico, al menos al escéptico pirrónico. Y no lo culpo, porque los académicos hemos hecho del escepticismo una posición parasitaria que nos permite mantenernos ocupados buscando caracterizaciones del conocimiento que respondan a lo que hemos interpretado como un desafío. Lo que quiero destacar es que la imagen del escéptico como un esposo celoso que desconfía de todo no responde a los ideales de los propios escépticos empíricos, sino al interés de los académicos que se comportan, ellos sí, como esposos celosos, ante cualquier posibilidad de que sus teorías sean refutadas. Sexto empírico no propone buscar la ataraxia mediante la desconfianza. Quien desconfía, aunque lo haga sistemáticamente para atenuar el golpe de una sorpresa, quiere en el fondo confiar, añora algo que ha perdido. El pirrónico, en cambio, renuncia a un tipo de confianza, a la confianza que conlleva asumir cierto nivel de riesgo. Deja de confiar porque no está dispuesto a correr riesgos, ni a justificar su confianza. Lo que los académicos hemos tomado como desafíos son en realidad razones para liberarse de los compromisos que adquirimos al creer, asumir riesgos y la obligación de justificar las creencias en las que confiamos. Liberarse de estos compromisos, de estas prácticas que consisten en buscar las mejores razones para confiar, liberarse de eso es lo que genera la imperturbabilidad que busca el escéptico. Esto es claramente distinto de lo que le pasa al que desconfía porque quiere mejores razones para confiar. Pero renuncia el pirrónico a todo tipo de confianza y consultemos a Sexto Empírico. El relato acerca de los fines y medios del escepticismo en la sección 12ª de los esbozos pirrónicos es muy claro. El escéptico, al igual que los filósofos de las otras corrientes helenísticas, buscaba la serenidad, la ataraxia, el sosiego espiritual, como la llama Julián Marías. Buscaban esto mediante el enjuiciamiento de representación, mediante el conocimiento. En esta práctica adquirió destreza el escéptico, destreza de argumentar a favor y en contra de cualquier posición,
y no pudiendo resolver esta equivalencia de razones, renunció a pronunciarse con respecto a cualquier asunto. Suspendió, pues, el juicio. Fue entonces cuando sobrevino la serenidad, sin saber que le encontraría de esta manera. A partir de este suceso, el escéptico usa la destreza adquirida de buscar razones contrapuestas para disolver cualquier enjuiciamiento. Ahora, no por ello renuncia a cualquier tipo de creencia. Ya que eso lo conduciría a la apraxia, a la inacción, como decían los estoicos. Y precisamente en la sección anterior, la anterior a la comentada, Sexto Empírico sostiene lo siguiente. Al seguir las apariencias, vivimos de acuerdo con las reglas ordinarias de la vida, ya que no podemos permanecer inactivos. Y al parecer, este régimen de la vida consta de 4 cosas. Una es la guía de la naturaleza, otro el impulso de las pasiones, otra la tradición de las leyes y costumbres, otra la instrucción de las artes. Parece que aquí Sexto se contradice al aceptar no solo la guía de la naturaleza, sino incluso de las costumbres, cuando lo que busca es liberarse de todo pronunciamiento. Pero lo que sucede es que hay distintas maneras de habérselas con las creencias. Las podemos tomar como algo que debemos justificar porque al reflexionar nos damos cuenta que corremos ciertos riesgos de equivocarnos, o podemos simplemente aceptarlas pasivamente como algo que nos sucede sin que nosotros lo decidamos. Está claro que esta última es la opción que debe adoptar el escéptico para no caer en contradicciones. Y es también la postura de Hume cuando insiste en que la razón no se puede encargar de la formación de las creencias. La imaginación, como un poder natural que no controlamos, es la facultad encargada de hacernos creer para funcionar en el mundo. La diferencia entre 2 tipos de confianza que Carlos Pereda destaca en su libro también puede ayudarnos a entender la posición del Pirrónico con respecto a las creencias. Por un lado está, como señalado, la confianza prereflexiva, originaria, que consiste en dejarse llevar ciegamente. Por el otro está la confianza en cuanto a presunción, una confianza que se cultiva consciente y reflexivamente, una confianza que se aprende con la práctica que consiste en correr riesgos de manera responsable. A esta última práctica, a este tipo de confianza, es a lo que renuncia el escéptico, haciendo uso de sus habilidades argumentativas para desvirtuarlo con sus propios medios, y con ello propicia la suspensión del juicio, la cual, a su vez, puede ayudar a recuperar la otra confianza, la confianza prereflexiva, dejándose llevar por la naturaleza, aunque eso conlleve eventualmente sufrir. Al menos no será un sufrimiento por partida doble, el que produce la naturaleza y el que le agregamos con nuestros juicios. Pero volvamos a los terrenos de la ruptura, ya que esto Pero volvamos a los terrenos de la ruptura de la confianza y con las observaciones anteriores veamos en dónde podemos colocar al escéptico en el esquema que nos ofreció Carlos Pereda. No podemos colocarlo como reacción a la ruptura de la confianza originaria, mucho menos como una renuncia total a la confianza. El escéptico reconoce que no es posible renunciar por completo a la confianza. En realidad, representa una reacción a la tercera posición de Pereda, a la confianza por presunción, a la práctica de confiar responsablemente. De tal manera que si queremos conservar 2 maneras de reaccionar a la ruptura de la confianza originaria, esas deben ser, por un lado, la negación o pereza intelectual, y por el otro, la confianza por presunción, la sensatez. La renuncia total no tiene lugar a menos que sea una reacción momentánea que no represente ninguna posición sostenible, como el propio Carlos lo argumenta al inicio. ¿Reaccionamos a la ruptura con la negación o nos adaptamos?
El escéptico viene después a cuestionar nuestra confianza por presunción, a cuestionar esta práctica, calcular el riesgo, ser responsables. Viene a cuestionar nuestro orgullo de personas razonables y mostrarnos que en realidad no representamos un avance importante con relación al perezoso y que nuestros esfuerzos han sido en vano. Parece identificarse con el perezoso intelectual porque solo considera como válida la confianza que se ha roto, pero no escatima en recursos y estrategias para mostrar que no estamos en una mejor posición si aprendemos a calcular riesgos y que lo mejor que podríamos hacer es callar y contemplar. Gracias. Muchas gracias, Pedro, por esta interesantísima plática. Ahora toca el turno a Miguel Fernández, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas, quien es especialista en epistemología contemporánea y tiene publicaciones sobre esta área, dentro de esta área, en lugares tan prestigiosos como un libro editado en Oxford University Press y artículos en revistas de gran prestigio como Síntesis, Philosophical Issues, Teorema y Crítica. Muchas gracias. Gracias. Hola, colegas. Voy a ir directo al grano para utilizar el tiempo que tengo disponible. Voy a hablar no más de 30 minutos. Este es el moderador. Sí, bueno, voy entonces directo al grano. Voy a proyectar allá algunas citas. ¿Se podrá hacer un poco más grande para que lo puedan ver hasta atrás? Algunas citas a las que voy a hacer referencia. Lo que quiero hacer en estos pocos minutos es articular un par de lecciones que me parecen muy importantes para cualquier filósofo que trate de teorizar sobre la normatividad, sobre el tema de la normatividad. No importa de qué dominio se trate, la ética, la moral o cualquier otro dominio normativo. Y se trata de dos lecciones que yo, como lector de Pereda, he aprendido a partir de la lectura de sus libros, que no siempre son fáciles de leer, pero son aprendizajes míos propios. Entonces, ese es el objetivo central de mi trabajo, ¿no? Es articular esas dos lecciones. Un tema recurrente, casi obsesivo en la obra de Pereda a lo largo de los años, ha sido un par de lo que él llama corrupciones características del juicio. Eso lo pueden ver ahí en el punto 1 de la proyección. Así las llama en uno de sus libros más recientes, Las patologías del juicio. Y según él, estas corrupciones amenazan los intentos por teorizar sobre la normatividad. Pereda denomina a esas corrupciones, o vértigos, como también los llama, el vértigo complicador y el vértigo simplificador. En un momento veremos en qué consisten. Lo que quiero hacer en este trabajo, como acabo de decir hace rato, es formular dos lecciones que creo que uno puede extraer de las reflexiones de Pereda sobre esos dos tipos de corrupciones del juicio. No sé en qué medida Pereda esté de acuerdo con las lecciones que voy a extraer de su trabajo, pero en cualquier caso lo que voy a decir constituye lo que yo he aprendido de sus escritos sobre esos temas. Antes de pasar a articular esas lecciones es necesario hacer una advertencia. Los vértigos simplificadores y complicadores de los que habla Pereda se manifiestan en diversos contextos de argumentación, y esto es muy importante para él. Aquí voy a discutir su manifestación, la manifestación de esos vicios, en solo un tipo de contexto, que es el contexto filosófico en el que buscamos teorizar sobre aspectos normativos de la vida humana. Ese es el único contexto con el que voy a hablar. Se pueden manifestar en muchos otros, pero eso no me interesa. Es decir, se trata de los contextos en los que buscamos construir teorías normativas en ética, en epistemología o en cualquier otro dominio que sea normativo. Bien, punto 2. ¿Podrás subirle un poquito? ¿Estás ahí cerca? Gracias. El punto 2. Comencemos por echar un vistazo a lo que dice Pereda sobre cómo pueden manifestarse esos vicios complicadores y simplificadores a la hora de teorizar sobre dominios de evaluación.
Aquí están unas citas de Preda que lo expresan muy bien. Dice Preda, empujados por el vértigo complicador, la experiencia y las prácticas se empobrecen, pues se piensa que los valores que le interesan a un dominio son por completo independientes de las otras esferas del valor. Así que se propone, hacer de cada dominio de la experiencia y de sus prácticas y teorías un campo soberano, del creer, del desear, del sentir, del valer, del actuar, sin preocuparse de lo que sucede en los ámbitos continuos. Ese es el vértigo complicador. Por su parte, dice Preda, a partir de las diversas operaciones del vértigo simplificador, la experiencia y las prácticas se empobrecen por estrechamiento. Cada dominio subordina o intenta subordinar a los otros dominios, sosteniendo que es posible subordinar esas instituciones y sus correspondientes esferas de valor a una de las otras esferas de valor. De este modo, cada territorio de la experiencia se sobrevalora a sí mismo, cada territorio de la experiencia se sobrevalora tanto a sí mismo que tiende a reducir las otras experiencias a las categorías del propio dominio. Ese es el vértigo simplificador. Ok, me parece que yo como lector de Preda, me parece que es importante distinguir dos cosas. Por un lado están, aquí paso al punto 3, por un lado están las tendencias de pensamiento que subyacen a esos vértigos, y por otro están los vicios de pensamiento propiamente dichos en los que esas tendencias pueden degenerar, pero que no necesariamente tienen que degenerar así. Es decir, las tendencias de pensamiento que están aquí implicadas no son intrínsecamente viciosas, y podemos caracterizarlas de una manera muy abstracta de la siguiente manera, que es lo que puse ahí en el punto 3. La tendencia complicadora la podemos caracterizar como la tendencia a separar, distinguir e independizar dominios de evaluación, así de abstracto, ¿no? Y la tendencia simplificadora la podemos caracterizar como la tendencia a buscar relaciones de dependencia, influencia, determinación o, como dice Carlos, subordinación entre segmentos de distintos dominios de valor. Ahora bien, creo que podemos apreciar que esas tendencias, así caracterizadas, operan en múltiples discusiones filosóficas y su operación en cada caso no es viciosa, sino que está racionalmente regulada y es teóricamente fructífera. Voy a dar dos ejemplos sobre cómo se manifiestan estas tendencias no viciosas en algunas discusiones filosóficas, ¿no? Primero, la tendencia complicadora. Dos ejemplos de la tendencia complicadora. Esta tendencia se manifiesta, por ejemplo, en intuiciones que sugieren o apoyan que debemos distinguir dominios de evaluación. Por ejemplo, seguro muchos de ustedes se han topado con este tipo de intuiciones en sus lecturas. Hay intuiciones de que el desempeño de un agente puede ser bueno, juzgado desde un cierto dominio, pero muy malo juzgado desde otro dominio. Hay innumerables ejemplos que ustedes pueden pensar de esto. Les doy uno. Imaginen a un empresario millonario que realiza maniobras para evitar pagar impuestos. Y resulta que todas las maniobras que realiza son permitidas por la legislación vigente. De modo que relativamente a la normatividad que le corresponde, sus maniobras son correctas, son permisibles. Sin embargo, desde el punto de vista moral, esas maniobras son reprobables, porque el contexto en el que ocurren es el contexto de un país azotado por la pobreza que se podría beneficiar mucho de que pagara impuestos. Entonces, ahí tenemos como hay intuiciones que sugieren que hay que distinguir el dominio de evaluación legal, la evaluación legal, del dominio de evaluación moral. Son dos cosas separadas y en principio que parecen independientes. Un segundo ejemplo, el 2C que puse ahí. También hay intuiciones en el sentido de que una gente puede tener razones muy buenas de un dominio para creer que P, pero ninguna razón de otro dominio para creer que P. O peor, razones de otro dominio para creer que no P.
Por ejemplo, yo puedo tener razones prácticas muy fuertes para creer que me voy a curar de una enfermedad muy grave. Y mis razones prácticas para creer eso es que yo sé que si consigo convencerme de que me voy a curar, eso va a tener efectos en la calidad de vida que voy a tener en los próximos meses. Eso me da una razón práctica para adquirir esa creencia. Una razón práctica muy buena. Sin embargo, no tengo ninguna razón epistémica para creer que me voy a curar porque todos los test, toda la evidencia de los test clínicos que me he hecho sugieren lo contrario. Entonces, aquí otra vez, hay las intuiciones de que debe separarse el dominio de las razones prácticas del dominio de las razones epistémicas para creer. Intuiciones de este tipo entonces motivan la hipótesis de que existen dominios de evaluación que parecen independientes, prima facie. Echar a andar la teorización sobre esos dominios de evaluación, tomando como punto de partida esa hipótesis, no es en sí mismo un proceder vicioso. Al contrario, es una forma de teorizar sobre la normatividad que de hecho ha probado ser muy fructífero, como lo puede dedicar cualquiera a alojar un companion sobre normatividad aleatoriamente elegido. Ahora, dos ejemplos sobre cómo la tendencia simplificadora no necesariamente es viciosa. Gracias, Eder. Uno es, también hay muchos de ustedes seguramente se han topado con este tipo de proyectos. Son bien conocidos los proyectos de proporcionar condiciones no normativas para la aplicación de vocabulario normativo. Por ejemplo, el fiabilista en epistemología define el estatus normativo justificación de las creencias en términos de la fiabilidad del método que produjo esa creencia. ¿Okay? Y la fiabilidad no es una condición normativa, sino una condición natural que puede medirse empíricamente en el mundo. Podría decirse que entonces la noción normativa en este proyecto, la noción de justificación, queda subordinada, para usar el término de Carlos, a nociones no normativas, en el sentido de que la relación explicativa entre esas nociones es asimétrica. O sea, la justificación se explica en términos de fiabilidad, pero no viceversa. La fiabilidad no se explica en términos de justificación. Entonces, este tipo de proyecto, sin embargo, a pesar de que busca estas relaciones de subordinación conceptual, no es vicioso solo por el hecho de que las busque. Si tiene algún problema, debe ser algo más específico. El solo hecho de que esté animado por el deseo de buscar esas relaciones de subordinación conceptual no lo descalifica o no lo convierte en vicioso. De hecho, hay motivaciones muy fuertes para perseguir proyectos de este tipo. Por ejemplo, hay una motivación muy común que es la de inteligibilidad. Es decir, la idea de explicar algo que es menos claro en términos de algo que es más claro. En este caso, lo menos claro es el concepto de justificación y lo más claro es el concepto de fiabilidad. Bueno, entonces estos proyectos están muy bien motivados y no son problemáticos o viciosos por el simple hecho de que busquen esas relaciones de subordinación. Y un segundo y último ejemplo de cómo la tendencia simplificadora no necesariamente es viciosa. Ahí están como señalado como 2S. En ocasiones se postulan relaciones de sobreveniencia entre fenómenos de distintos dominios. Por ejemplo, la idea de que los estatus normativos de las creencias de una gente sobrevienen a sus estados mentales, ese es uno muy, muy común. Una tesis de sobreveniencia muy común en teorías de la normatividad. De modo que individuos mentalmente idénticos son también idénticos en cuanto a los estatus normativos de sus creencias. Ok, bueno, esta hipótesis de sobreveniencia parece explicar bien algunas cosas que queremos explicar. Por ejemplo, inclinaciones que tenemos a evaluar agentes en ciertas circunstancias. Por ejemplo, si consideramos dos agentes que son mentalmente idénticos, pero uno está en un ambiente cognitivamente hostil, en el que muchas de sus creencias son falsas, y el otro en un ambiente cognitivamente hospitalario, en el que la mayoría de sus creencias son verdaderas, existe la inclinación a juzgar que las creencias de ambos agentes tienen en común algunos, al menos algunos, estatus normativos. Y la hipótesis
describía arriba, es decir, la hipótesis de que lo normativo sobreviene en lo mental, puede explicar muy bien esas inclinaciones. Y es este poder explicativo lo que la convierte a esa hipótesis de sobreveniencia en un punto de partida, en un buen punto de partida para investigar la relación entre lo mental y lo normativo. Son dos dominios diferentes. Otra vez, postular esas relaciones de subordinación entre dominios no es en sí mismo un vicio en la teorización, sino que de hecho ha probado dar frutos teóricos importantes. Pero entonces, ¿cómo es que estas tendencias de pensamiento que pueden dar frutos buenos, como acabo de ilustrar a la hora de teorizar sobre la normatividad, cómo es que devienen en vicios? Bueno, Pereira esto lo tiene muy, muy claro, lo explica en varias partes. Aquí pongo una en el punto 4 del guión. Dice Carlos, bueno, aquí la completé un poco para que suene más que está hablando de lo mismo que yo. Dice Carlos, cuando alguna de esas tendencias se desarrolla prolongando la discusión en cierta dirección y solo en ella, eso es importante, no atendiendo argumentos alternativos pertinentes e ignorando cualquier explorar, esto es, rechazando toda indagación que no se integre en la dirección predeterminada de antemano. Cuando pasa eso, la tendencia del pensamiento en cuestión se convierte en, esta frase es muy buena, en una cierta fijeza degenerativa de la atención argumental. Es decir, en una parcialidad sistemática obsesiva con el propio punto de vista. Entonces, lo que esto nos deja ver es que lo que hace que las tendencias de pensamiento complicadora y simplificadora se vuelvan viciosas es que se desarrollen con la fijeza degenerativa y la parcialidad sistemática de las que habla Pedro. Pero entonces, lo que es específicamente vicioso de los vértigos complicador y simplificador no proviene de las tendencias de pensamiento que subyacen a ellos. Como queda ilustrado por los ejemplos que di más arriba, en los que esas tendencias pueden desarrollarse de un modo racionalmente regulado y ofrecer frutos teóricos buenos, valiosos. Lo vicioso de esos vértigos proviene entonces no de esas tendencias, sino de la fijeza, de la parcialidad con la que esas tendencias se desarrollan, se pueden desarrollar. Ok, paso al punto final, punto 5. Bueno, entonces, una vez que hemos hecho las distinciones anteriores entre las tendencias de pensamiento computadoras y simplificadoras y los vicios en los que ellas pueden, no necesariamente degenerar, podemos ya formular las dos lecciones a las que aludí al principio. La primera lección se refiere a la posibilidad misma de teorizar sobre un dominio normativo. La idea es que las tendencias complicadoras y simplificadoras parecen ser esenciales al intento mismo de teorizar sobre un dominio de evaluación determinado. Por ejemplo, si no aplicamos en alguna medida la tendencia complicadora, separando dominios, postulando cierta independencia entre ellos, etc., muy probablemente las áreas normativas de la vida humana se nos presentarán como amasijos caóticos de juicios de distinto tipo, que brotan sin ningún patrón y sin ningún sistema. Alguna regimentación en términos de independencia y relaciones sistemáticas es necesaria para poder pensar con generalidad sobre esos dominios. Y es eso lo que nos da la tendencia complicadora, ese tipo de regimentación inicial. Pero la segunda lección que yo he aprendido de la lectura de Pereira es que esas mismísimas condiciones que hacen posible la teorización sobre un dominio en particular pueden degenerar en vicios cuando se persiguen con la fijeza y la parcialidad de las que hablaba Carlos. Y cuando degeneran de ese modo, obstruyen la misma tarea de sistematización teórica que buscábamos realizar. El mensaje que veo entonces en los escritos de Pereira sobre estos asuntos es que aquellas tendencias que hacen posible perseguir las ambiciones de teorización normativa encierran ellas mismas la posibilidad de hacer fracasar esas ambiciones. Una teoría normativa
sobre algún dominio particular puede fracasar por muchas razones diferentes. Una valiosa aportación que Carlos ha hecho ha sido poner en primer plano, me parece, la cuestión de qué forma debe tomar la teorización sobre algún dominio normativo específico para evitar un tipo de fracaso muy específico que podríamos llamar su vertiginoso fracaso o su fracaso vertiginoso. Es decir, su fracaso, el fracaso de ese intento por teorizar, a causa o que es causado por la degeneración de las tendencias de pensamiento que inicialmente lo hicieron posible. Gracias. Ahora el turno es para Santiago Echeverri, que es también investigador del Instituto de Investigación Filosófica y es especialista en epistemología, ciencia cognitiva y filosofía de la mente. Ha publicado artículos en revistas de nivel como Philosophy of Research, Philosophy of Science, entre otros. Muchas gracias. Si Carlos fuese una estrella de rock, esto estaría lleno de adolescentes pidiéndole autógrafos, con playeras, coreando su nombre. Pero como es un filósofo, se expone a que le hagan objeciones, que le digan que se inscriba en lógica relevante. Esta, lamentablemente, va a ser una intervención del segundo tipo. Cambié el título, iba a hablar de la razón, pero Moy me dijo, todo el mundo va a hablar de la razón, entonces yo dije, bueno, entonces voy a cambiar mi tema. Entonces es los límites de la confianza. En la filosofía actual, la confianza suele entenderse como una actitud psicológica cuyo ejemplo paradigmático es la confianza interpersonal. En la confianza interpersonal se da una relación entre dos personas, por ejemplo, P y Q, y en muchas ocasiones un tercer elemento como un bien. Así, Pereda puede confiar en que Moy regará sus plantas mientras que Pereda pasa sus vacaciones, o como dice Pereda, mientras está secuestrado en Tepoztlán. En su excelente libro sobre la confianza, Pereda nos recuerda que este y otros tipos de confianza deben cumplir una condición de dependencia. P se expone a Q para que éste se haga cargo de bienes de P. Dada la condición de dependencia, al confiar en Moy, Pereda se hace vulnerable y se abre la puerta a la posibilidad del daño. Por ejemplo, si Moy decidiera no regar las plantas al llegar de Tepoztlán, luego del secuestro, Pereda encontraría sus plantas completamente secas. La confianza interpersonal también cumple una segunda condición de expectativas positivas. P anticipa que Q no le quiere hacer daño y aprecia los bienes confiados. En nuestro caso, Pereda espera que Moy tendrá la mejor voluntad para regar sus plantas y que no aprovechará la oportunidad para dejarlos morir y así lograr tener el mejor jardín de Coyoacán. Supongamos que a Pereda le importan mucho sus plantas. Creo que lo dudo, pero... Luego, Pereda no estará dispuesto a confiar en cualquier persona para que riegue sus plantas mientras está de vacaciones. Por ejemplo, la confianza de Pereda en Moy podría estar precedida por múltiples conversaciones sobre plantas que tuvieron en el pasado, gracias a las cuales Pereda pudo convencerse de que Moy sería la persona idónea para regar sus plantas mientras está de vacaciones. Así, la confianza interpersonal cumple una tercera condición que Pereda, de manera muy apropiada, denomina discernimiento. De manera ligeramente modificada, P juzga que Q tiene cualidades para hacerse cargo de los bienes puestos a su cuidado. Cuando nos enfocamos en la confianza interpersonal, resulta muy natural pensar que la condición de dependencia es a lo sumo necesaria para la confianza. Después de todo, muchas otras formas de dependencia no requieren la formación de expectativas positivas o el ejercicio de la capacidad de juicio. Es quizá por lo cual la visión hoy en día dominante señala que existe una distinción teórica fundamental entre la confianza por una parte y la mera dependencia, lo que en inglés a veces llaman reliance o rely on. Los seres humanos dependemos de múltiples maneras de muchas otras entidades para realizar actividades teóricas y prácticas. Sin embargo, no todas esas formas de dependencia
pueden calificarse como formas de confianza. Esa es la visión ortodoxa. Armado de un arsenal de ejemplos lúcidos, ya vimos un ejemplo de los espías que es genial, y argumentos provocadores, Pereda sostiene que la confianza es omnipresente en nuestras actividades teóricas y prácticas. Para Pereda, la confianza se presenta bajo múltiples formas que anteceden y extienden la confianza interpersonal. Todas esas formas de confianza entablan complejas relaciones de continuidad, analogía, dependencia y traslapamiento. El objetivo de Pereda entonces es analizar ese amplísimo territorio mediante distintos mapas conceptuales. Llamaré concepción expansiva la tesis según la cual la confianza se extiende mucho más allá de la confianza interpersonal. Y en esta plática lo que haré será enfocarme en 3 proyectos de expansión que emprende Pereda. El primero, que ya fue mencionado por Pedro, nuestra confianza general en ciertas regularidades del mundo, como que el suelo de la habitación no se hundirá al levantarnos de la cama. Segundo, nuestra confianza general en nuestras propias facultades básicas, como la percepción o la memoria. Y tercero, nuestra confianza general en el testimonio de los sentidos o de otras personas. Estas formas de confianza son cruciales para Pereda porque, en su opinión, todas ellas constituyen presupuestos o condiciones habilitantes, esa es mi terminología, de nuestras actividades teóricas y prácticas. Son formas de confianza general, básica, pasiva, prereflexiva y espontánea en el mundo y en nosotros mismos. Dado el carácter fundamental y omnipresente de esas formas de confianza, Pereda suele referirse a ellas como una atmósfera que rodea nuestras actividades ordinarias del mismo modo en que el oxígeno rodea a los seres vivos. Esta concepción expansiva de la confianza hace que Pereda se separe de la ortodoxia actual y que en cambio defienda ideas similares, me gustaría conocer su opinión, a ideas que he encontrado, pero con terminologías diferentes en la fenomenología del primer Husserl, cuando habla de la actitud natural, Max Scheler, cuando habla del contar con, Adolf Ragnar, el mismo Ortega y Gasset, y en la tradición analítica el último Wittgenstein. Las reflexiones de Pereda a este respecto son originales, como lo dije anteriormente, provocadoras y casi siempre atinadas. Sería en contra de su falibilismo que siempre estuvieran atinadas. Sin embargo, hay algo que no me acaba de cuadrar en esta concepción y entonces quisiera invitarles a que la discutamos. Desde una perspectiva constitutiva, las formas de confianza general que acabo de mencionar y que le interesan tanto a Pereda solo parecen estar regidas por la condición de dependencia, que Pereda suele parafrasear como un abandonarnos o apoyarnos en el mundo y en nuestras capacidades. Así existe, creo, el riesgo de que estas formas de confianza general no compartan similitudes suficientemente profundas con la confianza interpersonal que suele considerarse como la forma paradigmática de la confianza. Mi preocupación no es algo que anticipa Carlos, y es que solo tiene sentido predicar el concepto de confiar, de las confianzas activas, reflexivas, singulares, o de las formas de contar con otras personas. Esa no es la dificultad. Estoy dispuesto a conceder que la palabra confianza se puede usar con sentido en múltiples casos. Yo no quisiera legislar sobre el uso del lenguaje ordinario como lo haría un empirista lógico pasado de moda. Mi preocupación es más bien que los usos extendidos que recomienda Carlos podrían ocultar algunas diferencias fundamentales entre distintas formas de dependencia de los humanos con demás o respecto a otras entidades del mundo. Voy a llamar concepción limitante a aquella concepción que considera la confianza interpersonal como el paradigma que debe guiar nuestra teorización sobre esta actitud psicológica y que insiste en que las formas de confianza general deben elucidarse a partir de tipos de dependencia de naturaleza muy diferente de las que intervienen en las formas de confianza interpersonal. La discusión, como ustedes saben, es muy rica y compleja en las obras de Carlos, entonces solo voy a desarrollar un punto o 2 puntos dependiendo de qué tan flexibles seamos con el tiempo. Entonces, el primero es que plantearé una objeción a la concepción expansiva de la confianza. Y el segundo, voy a esbozar, si tengo tiempo, una concepción alternativa
de la confianza general que tenemos en el testimonio de los sentidos o de otras personas. Pereda presenta la confianza general como una conjetura. Como se trata de una conjetura, Pereda no intenta refutar a quienes piensan lo contrario. Sin embargo, desarrolla una línea argumental que Pedro mencionó de paso, que voy a denominar la estrategia contrafáctica. La estrategia contrafáctica aparece por primera vez en ese lúcido ejemplo de los espías que ya mencionó Pedro, pero reaparece con frecuencia en pasajes de manera pasajera. Por ejemplo, en algún momento nos dice, se puede comparar la confianza con el oxígeno, solo se nota cuando falta o cuando por exceso irrita, molesta. Voy a reconstruir un argumento a partir de esta observación. La tesis que podríamos defender es que la presencia de oxígeno es una condición habilitante para la vida humana. Sin embargo, no solemos notar su presencia. Ahora bien, si el oxígeno nos faltase, notaríamos su presencia. Luego, la presencia de oxígeno es una condición habilitante para la vida humana. Pereda parece pensar, si me equivoco, es mi vértigo argumental, parece pensar que esta misma estrategia contrafáctica permite descubrir nuevas formas de confianza que han pasado fuera del radar de la filosofía más ortodoxa. Por ejemplo, la confianza en nuestras facultades básicas como la percepción, la memoria, es una condición habilitante para el conocimiento. Sin embargo, no solemos notar la presencia de la confianza en nuestras facultades básicas. Ahora entra el argumento contrafáctico. Si Pedro desconfiase de sus facultades básicas, Pedro no podría adquirir conocimientos. Pero Pedro puede adquirir conocimientos. Luego, Pedro confía en sus facultades básicas. O la confianza en las regularidades de la naturaleza. Esa confianza es una condición habilitante para la acción. Sin embargo, no solemos notar su presencia, pero si utilizamos la estrategia contrafáctica, vamos a descubrir que está ahí. Si Aurelia desconfiase de la solidez del suelo alrededor de su cama, Aurelia no podría levantarse de su cama cada mañana. Pero Aurelia puede levantarse de su cama cada mañana. Luego Aurelia confía en la solidez del suelo alrededor de su cama. Aunque estos argumentos suenan bastante plausibles, voy a sugerir que no respaldan la conclusión. Además, voy a aprovechar este ejercicio para argumentar a favor de una postura limitante. En un sentido mínimo, la confianza es, creo, una actitud psicológica positiva. Vamos a decir que una actitud psicológica positiva es un tipo de característica positiva. Luego, si Pedro o Aurelia tienen confianza, ambos tienen características positivas. Tener una característica positiva contrasta con tener una característica negativa. En nuestro caso, tener confianza contrasta con tener la característica negativa de tener desconfianza. No obstante, tanto las características positivas como las características negativas contrastan con algo más, a saber, la ausencia de tales características positivas o negativas. En nuestro caso, la confianza y la desconfianza contrastan con la ausencia de cualquiera de esas dos actitudes psicológicas. Creo que la estrategia contrafáctica nos parece plausible porque muchas condiciones habilitantes son características positivas o negativas. Sin embargo, solemos olvidar que muchas condiciones habilitantes están constituidas por ausencias. Por ejemplo, la ausencia de obstáculos es una condición habilitante. Si hubiese obstáculos en las vías de acceso a la ciudad universitaria, Santiago no habría podido llegar a dar su charla. Pero Santiago pudo llegar a dar su charla. Luego, no había obstáculos en las vías de acceso a la ciudad universitaria. De manera más general, hay casos en los cuales una ausencia funciona como una condición habilitante, por ejemplo, la ausencia de obstáculos en las vías de acceso a la ciudad universitaria, y tal condición habilitante puede quebrantarse mediante la existencia de una característica negativa, como la presencia de obstáculos en las vías de acceso a la ciudad universitaria. De manera análoga, ciertas formas de desconfianza pueden constituir un obstáculo para que podamos desarrollar nuestras actividades teóricas y prácticas. Sin embargo, ello no implica que nuestras actividades teóricas y prácticas solo sean posibles si contamos con una característica psicológica positiva como la hipotética confianza general postulada por Pereda.
Esta primera crítica nos plantea un reto para la concepción expansiva. Si las ausencias pueden funcionar como condiciones habilitantes, ¿por qué es conveniente postular una condición psicológica positiva general acerca de nuestras capacidades básicas y las regularidades del mundo? Creo que este reto nos permite identificar una ventaja de la concepción limitante. Pedro no tiene más remedio que utilizar sus capacidades o facultades básicas si su objetivo es adquirir conocimientos. Aurelia no tiene más remedio que caminar sobre el suelo si desea levantarse de su cama. Tanto Pedro como Aurelia dependen de que las cosas sean de cierta manera para poder efectuar actividades teóricas y prácticas. Sin embargo, esas formas de dependencia no requieren una actitud psicológica de confianza. La ventaja, creo, emerge cuando pensamos acerca del papel de la confianza dentro de una concepción psicológicamente plausible de la mente humana. Cuando postulamos una confianza general, corremos uno de los siguientes riesgos. El riesgo de la sobreintelectualización de ciertos modos de dependencia del mundo y de nuestras facultades. Y el segundo riesgo es la introducción de estados psicológicos misteriosos que no entendemos muy bien. La sobreintelectualización se va a dar si suponemos que Pedro tiene una actitud con un contenido valorativo positivo hacia sus facultades básicas. O si suponemos que Aurelia piensa que el suelo no perdería su solidez si ella decidiera levantarse de su cama. La sobreintelectualización va a ser inevitable si insistimos en la tercera condición que les mencioné, en la segunda condición que les mencionaba al comienzo, de las expectativas positivas. Después de todo, las expectativas tienen contenidos proposicionales y para muchos filósofos no se puede tener una actitud hacia una proposición si no se poseen los conceptos necesarios para comprender esa proposición. Quizá podría replicarse que la actitud de confianza general no tiene que incluir actitudes explícitas y que además no necesitamos conceptos para tener confianza. Pero entonces, aquí apelamos a la metáfora de la atmósfera y tenemos el riesgo de introducir un estado psicológico que parece misterioso y difícil de integrar con nuestras mejores teorías de la mente humana. Para quienes gustan de la navaja de Occam, creo que aquí tienen una oportunidad para usarla. Eso es, digamos, como el reto. Entonces, el reto es, ¿por qué no caracterizar esto como una actitud, perdón, como una forma de tendencia que no requiere postular actitudes psicológicas específicas? Pues vamos bien, pero a ver si te da tiempo. Bueno, entonces voy a correr. Bueno, el otro problema que quisiera señalar es más como una propuesta. Carlos siempre nos dice, bueno, no hay que criticar, también hay que proponer. Entonces voy a hacer una propuesta al respecto. Y esta se relaciona con el tercer tipo de confianza que mencionaba Carlos, que es la confianza general en el testimonio, que podría ser de los sentidos, pero también de otras personas. Por ejemplo, si veo a varias personas en el aula Gauss, espontáneamente creo que hay varias personas en el aula Gauss. Pero tiene un ejemplo excelente, esta vez para la comprensión lingüística. Si un cartel indica que la calle que se busca se encuentra a la derecha, espontáneamente caminamos a la derecha. Si el vendedor de la esquina asegura que la mermelada casera que vende no contiene azúcar, le creemos. Bueno, yo no, pero... Si en el supermercado un producto se haya catalogado como vino, el comprador lo adquiere sin que se le ocurra que tal vez se trate de naranjada o aceite. Anteriormente les estaba presionando un poco para decir, quizá aquí no necesitamos actitudes psicológicas o características psicológicas positivas. Ahora voy a sugerir que aquí sí las necesitamos, sí necesitamos algo psicológico positivo, pero no es una actitud, sino por el contrario, algo diferente. Voy a decir que basta con postular características de ciertos procesos básicos de formación de creencias, procesos y no estados, para explicar estos fenómenos que le interesan. En lugar de hablar de confianza en distintas formas de testimonio, diré que nuestros procesos básicos de formación de creencias tienen características funcionales específicas y que esas características ofrecen una caracterización no sobreintelectualizada de la manera como dependemos de ciertas fuentes básicas de información. Y para ello voy a remitirme un poco a la historia de la filosofía y vamos a contrastar lo que vamos a llamar modelos espinocistas de formación de creencias y modelos cartesianos de formación de creencias.
Me salto la cita de Spinoza y pasamos a Daniel Gilbert, que es un psicólogo que ha venido estudiando estos procesos, quien defiende lo que se llama la tesis de la asimetría. La tesis de la asimetría dice que hay una asimetría entre creer o juzgar que P y dudar o suspender el juicio acerca de P. La asimetría es al menos temporal. La creencia o el juicio es temporalmente anterior a la duda o a la suspensión del juicio. Voy a decir que un modelo de formación de creencias es espinosista si solo si defiende la tesis de la asimetría, y es cartesiano si niega la tesis de la asimetría. Tienen unos diagramas de flujo que les voy a comentar. Miren sus diagramas de flujo, si no, no van a entender lo que les voy a decir. En el modelo cartesiano, la formación de creencias siempre está precedida por un estado epistémicamente neutro que no se compromete con la verdad del contenido que le presenta la fuente básica de información. Por ello, el modelo cartesiano postula un proceso de evaluación ulterior que examina dicho contenido y que antecede temporalmente a la formación de cualquier creencia. El resultado de ese proceso puede ser o bien la formación de la creencia, o bien la duda o la suspensión del juicio. Si ustedes miran la historia de la filosofía, hay ideas que parece que sugieren algo semejante. Por ejemplo, Descartes sostiene o insiste en que los sentidos no juzgan, y Austin que son mudos. Y en la filosofía más reciente, pues ustedes tienen filósofos y filósofas que postulan contenidos predoxásticos estructurados conceptualmente y que cuando se nos presentan perceptualmente tenemos la libertad de aceptar o de rechazar. El modelo espinosista, que es el que me parece que captura mejor lo que Carlos quiere decir, es muy diferente. En este modelo, los procesos de formación de creencias que toman como insumos fuentes básicas de información realizan su función al producir directamente lo que voy a denominar creencias categóricas. Por creencia categórica entenderé una creencia cuyo contenido no está relativizado mediante operadores de la forma me parece que P o parece que P. En este modelo espinosista, la revisión de las creencias siempre ocurre después, cuando cobramos conciencia de la existencia de razones que ponen en cuestión las creencias ya formadas. Aunque exista la posibilidad de dudar o de suspender el juicio, este modelo espinosista predice que en ambientes favorables esa posibilidad es la excepción y no la regla. Creo que este modelo captura muchas de las observaciones de Carlos, pero sin introducir una actitud de confianza positiva. Cuando veo a varias personas en el aula Gauss, espontáneamente creo que hay varias personas en el aula Gauss. Fenomenológicamente no parece haber una separación entre la percepción y la creencia. Fredretsky creo que captura esta idea de manera interesante. We have no choice, no tenemos elección acerca de qué creer cuando vemos, oímos, olemos, sentimos, etc., que las cosas son así y así. Experimentamos y de inmediato creemos. Entre la experiencia y la creencia no hay tiempo para sopesar evidencia. De acuerdo con el modelo espinosista, no sopesamos las entregas de los sentidos antes de formar creencias porque nuestros sistemas perceptivos están cableados para formar directamente creencias categóricas. Sí. ¿Sí tengo bien? 5 minutos. Ok, entonces puedo terminar la... Sí, puedes terminar. Creo que algo semejante ocurre con las formas más básicas del testimonio en circunstancias normales. Retomemos el ejemplo de Carlos. Supongamos que un cartel indica que la calle que se busca se encuentra a la derecha. En ese caso, nuestros procesos de aprendizaje nos han cableado para creer por defecto lo que dice ese cartel. Es dicha creencia categórica, que está además inmediatamente disponible, la que informa la intención de caminar hacia la derecha. Pereira señala en varios puntos las ventajas evolutivas que tiene la confianza testimonial. Y podría reconstruirse el argumento de la siguiente forma. Si la especie humana se hubiese equivocado sistemáticamente al confiar en los testimonios que comunican las otras personas, pero también los sentidos, diría yo, la especie humana habría desaparecido. Pero la especie humana no ha desaparecido, luego la especie humana no se ha equivocado al confiar en los testimonios que comunican las otras personas. Yo no sé si es una ventaja evolutiva, ya me van a decir, no, el engaño también es... Pero supongamos que hay una ventaja, al menos en ciertos niveles de descripción,
Creo que el modelo espinosista nos ofrece una buena forma de capturar esta idea que tiene Carlos. Si una fuente de información es básica para un sujeto o conjunto de sujetos, no es una opción para ese sujeto o conjunto de sujetos dudar o suspender el juicio frente a todas las entregas de dicha fuente de información. Si además el sujeto se encuentra en condiciones favorables, sería un desperdicio inútil de recursos cognitivos evaluar todas y cada una de las entregas de las fuentes básicas de información. Además, si una fuente de información es fiable, un sujeto que forme directamente creencias categóricas en respuesta a las entregas de esa fuente hará un mejor uso de sus propios limitados recursos cognitivos. El modelo espinosista también parece que evita un problema de sobreatribución psicológica que habíamos visto anteriormente. Cuando Carlos está comentando sobre estos casos, nos dice lo siguiente: si no nos apoyásemos en una gran cantidad de creencias confiando en que son verdaderas, no podríamos ni siquiera desconfiar. Creo que si ustedes adoptan el modelo espinosista, no es necesario postular una confianza en las creencias. Más bien, nuestros procesos básicos de formación de creencias son espinosistas. Los outputs de esos procesos básicos de formación de creencias son creencias categóricas que, a falta de razones para dudar, almacenamos automáticamente en la memoria, nos ofrecen premisas para razonar y además guían nuestras acciones. El modelo espinosista también elimina lo que a mí me parece que es poéticamente muy bonito, pero el halo de misterio de esa metáfora de la atmósfera. Esta metáfora sugiere que contamos con una actitud psicológica omnipresente. Sin embargo, las actitudes psicológicas suelen individualizarse por sus contenidos y es difícil ver cómo una actitud psicológica individualizada por su contenido podría lograr estar en todas partes. Si en lugar de una atmósfera o actitud omnipresente postulamos una arquitectura espinosista para los procesos básicos de formación de creencias, entonces podemos entender, creo yo, por qué la duda brilla por su ausencia en una multiplicidad de creencias con contenidos muy diversos. Después de todo, uno y el mismo proceso espinosista de formación de creencias puede recibir insumos muy diferentes y arrojar creencias categóricas muy diversas. ¿Ya terminó? Sí. La visión hoy en día ortodoxa sostiene que la confianza interpersonal es el paradigma central de la confianza. Y es por eso por lo que suele afirmarse que la confianza no es una mera relación de dependencia, reliance. Las reflexiones de Pereda sobre la confianza se inscriben en una tradición muy diferente, en la cual se concibe la confianza de una manera más expansiva o actitudes análogas, como entendidas como condiciones habilitantes o, como él dice en algunos casos, presuposiciones. Argumenté que no podemos introducir una confianza general solo con base en argumentos contrafácticos, porque esos argumentos también respaldan la concepción más austera de la ortodoxia. Además, tal concepción evita el problema de sobreatribución y la introducción de actitudes psicológicas que quizá no entendemos muy bien cómo funcionan. También sugerí que muchos casos de confianza en las entregas testimoniales pueden entenderse mejor si en lugar de postular actitudes psicológicas sui generis, nos enfocamos en la arquitectura de los procesos básicos de formación de creencias. Pese a que no vine con mi playera a decir Carlos, sino que estaba criticando, creo que muchas de las observaciones y análisis de Pereda no se ven afectadas por lo que dije. Además, creo que no sería difícil integrar lo que estoy diciendo aquí con sus otras ideas, pero no sé si le parezca una aberración. Para mí, en cualquier caso, ha sido muy estimulante poder reflexionar de la mano de Pereda a través de este y otros muchos textos. Muchas gracias y feliz. Sugerente. Carlos, ¿quisieras decir algo en respuesta? Bueno, con respecto a Pedro, no sé si entendí bien que él estaba señalando que
que le estaba señalando que solo lo que hay que eliminar para ver el mundo con tranquilidad sería la confianza razonada, que la confianza prereflexiva no tiene ningún problema, porque sería la actitud natural. Me parece que esta posición tiene varios problemas, que el problema básico sería que muy pronto lo que podemos llamar la confianza natural se iría limitando mucho, porque tendríamos muchas experiencias contrarias. Y entonces parecería que justamente volvemos a ponernos en esa actitud que tú decías que solo los académicos tenemos contra los escépticos. Entonces me quedó esta duda a mí. Lo de yo esperaba, mientras iba escuchando a Miguel Ángel, que al final produjera algo así como un argumento terrible que me dejara sin cabeza. Pero como no fue el caso, lo que entendí fue que Miguel Ángel le importaba señalar lo que me parece muy razonable, que las prácticas de simplificar y complicar son fundamentales para cualquier investigación y que son, por lo tanto, procesos virtuosos, que esos procesos se transforman en procesos viciosos solo cuando se vuelven de cierta manera. Me parece que fue eso lo que... Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Confieso que voy a tener que pensar en los argumentos de Santiago. Bueno, lo único, voy a decir 2 o 3 cosas nada más. La metáfora de la confianza, que la encuentro tan misteriosa, yo diría que la elimine y ponga simplemente en lugar de ella confianza prereflexiva. Era eso lo que quería poner. No me convenció cuando contra Pedro y Aurelia dice: esas formas de dependencia no requieren una actitud psicológica de confianza. La pregunta que me surgió enseguida sería: ¿por qué no? ¿Por qué esas formas de dependencia no requieren una actitud de
confianza. Y el argumento que da en la página 7 de la premisa 1, 2 y la conclusión, en otros tiempos hubiera sido en otros tiempos, quiero decir hace 15 años, hubiera sido alarmante dudar de él, porque en 2 o 3 de sus artículos Davidson hace explícitamente este argumento. Pero yo le he oído decir, pero no sé cómo, que en la premisa 2 contra Davidson se podría decir, pero la especie humana no ha desaparecido todavía. Así que no sé cuál, por lo tanto, se podría decir ese argumento no tiene la fuerza que a todos en un momento nos pareció que tenía. Pero estoy un poco cantinfleando porque me gustaría repensar más la propuesta de Santiago. Bueno, si ustedes quieren decir algo muy... U otra gente. Algo muy breve en respuesta, Carlos, muy breve. Sí, yo sí. No necesariamente. Ahí se escucha bien. Sí, se escucha bien. Bueno, sí, mi propuesta efectivamente es que el escéptico el escéptico se quiere desprender de las creencias que conllevan correr riesgos conscientemente, y eso lo coloqué yo como esta práctica de creer responsablemente, que es tu tercera posición de las rupturas de la confianza. Y sin embargo, al decir que confía en la naturaleza y que se deja llevar por las costumbres y demás, bueno, tiene una actitud pasiva ante las creencias. Y tú lo que me preguntas es cómo reacciona el escéptico entonces ante una ruptura frecuente de la confianza, ¿no? Y él sigue confiando como el perezoso. Bueno, creo que la respuesta la dio Hume. Es que no debemos dejarle la confianza al ejercicio de las razones, sino a la imaginación. La capacidad adaptativa es la imaginación, no la razón. Esa sería mi respuesta. Okay. Muchas gracias, Pedro. Miguel Ángel. No, que se abra la discusión. Todos estamos de acuerdo, Carlos. Había muchas preguntas, yo no sé si... Pero algo breve, el argumento de Davidson, eso me causó algo de dificultad, es que es sobre la verdad. Es decir, tenemos que tener la mayoría de las creencias verdaderas. Y tú, tal como entendí, estás tratando de desarrollar un argumento paralelo hacia la actitud. Es la actitud que adoptamos. Entonces creo que son aspectos que pueden ser complementarios, pero yo los tendría, digamos, separados. Bueno, y la objeción a eso lo podemos discutir, porque sé que es controversial. Okay, muchas gracias. Entonces, ahora sí, hay preguntas de públicos. Tengo apuntado a Moisés y a Ángeles. ¿Alguien más? Guillermo. Adelante, Juan. Luis, y alguien más. Bueno, muy rápidamente para Miguel Ángel. Sí, un poquito ya lo dijo Carlos. En Vértigos, Carlos, antes de hablar de vértigos argumentales, habla de puntos de vista. Un poquito como tú mencionaste, tendencias, ¿no? Punto de vista simplificador, punto de vista complicador, objetivizante, etc. Entonces ahí creo que hay una continuidad, o sea, la enseñanza que tú sacas parece que está metida desde Vértigos ahí. Sí. Y una pregunta extra sería ¿por qué te concentraste en el punto de vista de la creencia complicadora, si te interesan los contextos de discusión normativa filosófica, como también es un círculo
es un ciclo argumental normativo, que tiene sus propias tendencias o vértigos, que son el de escribir y prescribir o como llaman aquí los de, sí, prescriptivista o descriptivista. Sí. Esos son, digamos, son los vértigos endémicos a los ámbitos normativos, ¿no? Sí, me concentré en el simplificador y en el complicador porque son los que son relevantes para la theory construction, ¿ves? ¿Qué es lo que se busca al teorizar filosóficamente sobre un dominio normativo? Quieres hacer una teoría sobre este dominio. Y entonces debes echar mano de estas tendencias, primero para dividir, independizar, etcétera, y luego para buscar relaciones de cosas. Entonces, me conecté en ellos porque son los vértigos relevantes para esa ambición de construir teorías. No importa sobre qué, que sean teorías normativas, es en este sentido irrelevante, porque para la construcción de cualquier teoría se vuelven los que son relevantes, ¿no? Pero sí tienes razón, o sea, en el sentido de que en una versión más completa de eso habría que echar una mirada también a cómo, qué contribuciones específicas hacen los vértigos endémicos ya a los ámbitos normativos, nada más, una versión más completa. Muchas gracias. Ángeles. Sí, gracias a los tres. Me gustaron mucho las tres y tengo preguntas para los tres. Voy a ser muy breve, voy a tratar de ser muy breve. Miguel Ángel, es que creo que tiene un poquito que ver con lo que te dijo Moisés, aunque no lo estaba pensando endémicamente, sino más bien en términos de que tú lo pones, o sea, tú lo que quieres distinguir es la tendencia y el vicio, ¿no? Sí. Entonces la tendencia es neutral y el vicio es vicioso. Y lo que me gustó mucho es esta idea de cómo lo que hace posible el razonamiento al mismo tiempo lo hace imposible, ¿no? Eso me gusta muchísimo, pero lo que pasa es que yo creo que la noción misma de tendencia ya te conduce al vicio, porque precisamente la tendencia es una propensión a poner atención solo en este contenido, en el contenido de la tendencia, ¿no? Entonces, si lo pensamos de esa manera, quizá no se da la circularidad viciosa, ¿no? Y entonces, y tiene que ver con lo endémico, porque me parece que quizá en ciertos ámbitos algo es una tendencia y en ciertos ámbitos no lo es, ¿no? Entonces, no sé si has pensado en eso y si sirve. Voy a hacer las tres preguntas rápido. Me encanta la idea del modelo spinoziano, me encanta. Pero te quiero presionar porque al final tú lo que quieres, tú acabas otra vez diciendo que hay que tener confianza en algo, ¿no? Entonces sigue habiendo, no sé en qué medida no hay una actitud psicológica, porque ahora la confianza es en los procesos, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar? No sé, se me ocurre, y te seguí mucho y me gusta, pero ¿no podríamos pensar, por ejemplo, que en realidad la confianza es como una actitud práctica, que en realidad lo que te hace es que te pone en relación con los otros y con lo otro, sin que sea una confianza en alguna cosa, sino más bien una manera práctica de relacionarte con los otros? Y entonces por eso el modelo spinoziano funcionaría perfecto, porque esa actitud práctica lo que hace es que forma la creencia súper rápido, ¿no? Y luego ya se sigue todo lo demás. Creo que eso podría servir, no sé. Y Pedro, me gustó mucho la idea de la imaginación y retomar a Hume en esto, pero lo que no pude entender es por qué el perezoso, o sea, ¿cómo entra ahí? ¿Por qué la imaginación? Y no, la verdad es que ahí sí discrepo radicalmente contigo, pero quiero entender. Primero, sí, gracias, Ángeles. Sí, mira, lo que estaba pensando al hacer esta distinción entre tendencias de pensamiento y los vicios que nos pueden generar era en esta distinción que se hace con respecto a vicios mejor asentados en la priorización de la gente, como por ejemplo los sesgos implícitos, donde se distingue los sesgos en sí mismos, que todo el mundo reconoce que son vicios o tienen consecuencias terribles para la vida social, distinguirlos de ciertas características mentales de las que se aprovechan los sesgos para desarrollarse, por ejemplo, de tendencias a la categorización social, de ciertas heurísticas
que hacen posible que manejemos información de manera rápida en contextos sociales. Y sin esas características mentales no podríamos sabernos socialmente. O sea, tienen una utilidad, no son en sí mismas viciosas. Sin embargo, estas otras cosas brotan de ahí, los sesgos implícitos brotan de ahí. Entonces, pensaba en ese tipo de diferencia, en ciertas características mentales que están ahí y que pueden ayudarnos a razonar y hacer cosas valiosas y fructíferas, pero que pueden degenerar en cosas que son terribles. Pensaba más en esa distinción, aplicarla un poco a lo que le interesa. Sí, brevemente. Lo de la acción creo que es correcto. De hecho, uno de los argumentos que da Gilbert para justificar su modelo es que guía directamente la acción. Si es un tigre, digamos, cerca, listo a atacar, el modelo espinosista tiene una ventaja frente al cartesiano. No te quedas evaluando de si sí, no, es un tigre de papel o no. Entonces, esa es una ventaja. Ahora, cuando usé confianza con comillas, porque una cosa que es interesante en Carlos es que a veces está haciendo como un análisis del uso del lenguaje, sí, y a veces es un análisis como de la confianza. Entonces hay como esos dos niveles que a veces como que se traslapan, digamos. Yo creo que estoy de acuerdo con él en que en el lenguaje binario podemos usar la confianza de muchas formas y eso también es útil porque muchas veces no sabemos cuál es o cómo funciona la arquitectura cognitiva y así nos entendemos y coordinamos nuestras acciones. Pero lo que yo sí creo es que cuando nos tomamos muy en serio las actitudes y como si tuvieran realidad psicológica y caracterizaran ya como un estado, digamos, o una actitud, ya ahí empieza a haber problemas si asumimos ciertos compromisos que no sé si Carlos adoptaría. Por ejemplo, cuando haces unas atribuciones de la forma se cree que P, confía que P, etc., pues hay toda esta literatura acerca de los compromisos que esa atribución de ese contenido proposicional viene, y ahí es donde viene el problema de la sobrecarga. Sí. Bueno, el perezoso intelectual, esa es una figura de Carlos Pereira. Bueno, la idea es, ante una ruptura de confianza, ¿cómo se reacciona? Entonces, Carlos dice, en primera instancia hay dos reacciones. Una, nunca más confiar, y ese es el que desconfía. Yo ahí discreparía, no es lo mismo dejar de confiar que desconfiar. Pero esa es la primera reacción que Carlos identifica con el esencia. La otra es pues, el dogmático, el que dice, no, yo sigo confiando. Y ese cae como una especie de pereza intelectual porque no quiere argumentar, simplemente se aferra a eso. Entonces, cuando yo hablé del escéptico, el escéptico podría parecerse al perezoso porque quiere recuperar la confianza original, pero él se argumenta en contra del que le gustan las prácticas razonables. Ok, gracias. Muchas gracias. Guillermo. Yo tengo una pregunta parecida a la de Ángeles, a Miguel Ángel. Es algo que más bien quizás sería una pregunta para Carlos, ¿no? Porque tiene que ver con la relación entre los puntos de vista o las tendencias y los vértigos, ¿no? Creo que en algún momento tú dijiste que el vértigo simplificador o de complejidad ya estaban desde la propia tendencia, ¿no? Como si de repente dentro de la tendencia ya estuviera dentro, ¿no? Esa proclividad, ¿no? hacia lo vertiginoso, ¿no? Es como si la tendencia fuera como un automóvil, ¿no? Que te metes al automóvil y tienes que estarlo frenando, ¿no? Tienes que estarlo frenando para que la tendencia no se vuelva vértigo, ¿no? Pero también podría ser que, y es algo que dijo Carlos hace un rato, que la tendencia es virtuosa, ¿no? Lo que está mal es el vértigo, ¿no? Pero habría otra posición, que es que que creo que es lo que sugirió Ángeles, que la tendencia no es ni virtuosa ni viciosa, ¿no? Sino que es la manera en la que llevamos la tendencia, ¿no? Entonces te subes al auto y entonces tienes que acelerar y a veces tienes que frenar, ¿no? Y eso sería, digamos, lo virtuoso es saber cuándo acelerar y cuándo frenar. Pero no, la tendencia no está
por así decirlo, contaminada de raíz con el vértigo. Es una duda que yo he tenido con la obra de Carlos varias veces, ¿no? O sea, los puntos de vista te empujan, ¿no? Están hechos de tal manera que te empujan hacia el vértigo, ¿no? O simplemente el vértigo, ¿no? Es un resultado de no saber cómo desarrollar un punto de vista. Creo que si sugerí que había algo intrínsecamente proclive a la viciosidad en eso, si me expresé mal. No, al contrario, en la versión escrita lo que enfatizo es justamente como tú lo acabas de poner. O sea, las tendencias en cuestión no son ni virtuosas ni viciosas. Lo que las hace lo uno o lo otro es la agencia de uno. Es decir, lo que uno hace con ellas. Las puedes conducir en una dirección virtuosa, como en los ejemplos que di de teóricos de la normalidad que las pueden cumplir, ¿no? de forma virtuosa, o las puedes tú conducir de forma viciosa. Es decir, uno es responsable de los vicios o de las virtudes de sus tendencias de pensamiento. No es que las tendencias de pensamiento tengan vida propia y tú no seas responsable de para dónde van. No. Uno es responsable de para dónde van. Ni virtuosas ni viciosas. Sí. Muchas gracias. Ahora, Luis. Gracias. Es para Santiago. Y es acerca de la concepción expansiva. Por lo que pude entender, en la concepción expansiva estamos detrás de algo que es general, básico, pasivo, reflexivo, y espontáneo. Y hubo un momento en la plática en el que me convenciste de que eso, con esas características, no podía ser una característica positiva. Y me quedé pensando, bueno, y si eso que tiene estas características es la ausencia de una característica negativa, por ejemplo, la ausencia de desconfianza. No sé, no me dio tiempo de pensarlo lo suficiente, pero creo que si reconstruimos así la concepción expansiva, todavía podría ser compatible con el modelo espinosista y distinta de la concepción limitante. Pero no sé, ¿tú qué piensas? Sí, es una pregunta muy difícil. Digamos que yo no me opongo a todas las tendencias expansivas de Carlos. De hecho, él tiene partes muy interesantes sobre la confianza militante, eso me parece muy bueno y original. Partes donde habla de la confianza institucional, que va más allá de las relaciones interpersonales. Entonces, o sea, yo no estoy diciendo que nos quedemos solo con la confianza interpersonal y todo lo demás sea un fenómeno completamente inconexo. Es más la prereflexiva, digamos, lo que estoy diciendo. Digamos que pensamos en la extensión de un dominio, la discusión se ha centrado en la confianza interpersonal, que es una relación diádica o triádica entre personas, y Carlos está diciendo hay muchas más. Yo estoy diciendo, bueno, no tantas. Ahora, la prereflexiva, todo va a depender de cómo entendemos esas tres características que yo les mencionaba anteriormente y qué tanto peso van a tener en la caracterización como más fundamental de la confianza. Lo que yo creo es que para que haya confianza prereflexiva tenemos que darle mucho peso a la primera condición de dependencia e ignorar o darles demasiado poco peso a la de discernimiento y a la de las expectativas. Si a uno le parece que la de las expectativas es importante, entonces eso te trae todo un equipaje de carga cognitiva que te va a impedir. Entonces ahí hay otro debate que podemos tener y es por qué estamos considerando esta como la más constitutiva, que es la dependencia. Es básicamente así argumentaría yo. Yo por eso diría, lo que me está motivando a mí es tener actitudes en las que yo sepa qué compromisos tengo yo con qué tan sofisticados son los agentes cognitivamente. Y eso me lo da las expectativas. Muchas gracias. Efraín. Okay. Bueno, pues gracias por la mesa. Yo aprendí bastante, a pesar de que ya había leído muchas de las cosas de Carlos
verlos desde otros ángulos siempre es muy bueno. Pues gracias. Una pregunta sobre confianza reflexiva o confianza básica, quizá puede ser para Santiago y Pedro, también para Miguel Ángel y sobre todo para Carlos, ¿no? Porque lo que me sorprende un poco es que no se hable o no estemos contemplando una dimensión social de esta confianza. De manera que, digamos, desde el punto de vista social se puede entender como un logro, aunque desde el punto de vista personal, individual, se da como algo básico, reflexivo. Entonces, ¿qué opinión les merece esto? Si es un aspecto que les parece importante o no, que se podría rescatar o se debería rescatar, etcétera. Es como una pregunta general. Entonces, la otra, incluye también a Carlos, no solamente a los que están arriba de porque tampoco lo veo con claridad en sus textos. Y una cosa muy breve, quizás menor para Miguel Ángel. El caso, digamos, ¿cómo ponerlo? El caso Salinas Pliego, ¿no? Esto lo pusiste, perdón por decir nombres propios, pero, digamos, ahí parecen dos cosas. Es decir, si la normatividad se entiende, digamos, como condiciones de corrección o algo así, pues parece que sí jala tu ejemplo, ¿no? Y además necesita ser, creo, el ejemplo disyuntivo. Dos tipos de normatividad que, digamos, excluyen mutuamente, ¿no? Pero en tu ejemplo, y si pensamos en lo normativo como guía de la acción, no sé si es tan claro que es un ejemplo para lo que a ti te conviene. Insisto, no sé si esto es tremendamente importante en tu planteamiento, pero me llamó la atención que había algo que no jala bien, ¿no? Pues, muchas gracias. Los logros. El problema es que no sé si recuerdas que Carlos tiene un debate largo con Sosa y con Ernesto Sosa. Entonces, y se opone un poco, aunque después recupera elementos de la epistemología de virtudes de Sosa, que sería la forma más natural de entender los logros. Y no me queda claro cómo él podría, digamos, cómo lo explicaría. Entonces, si doy mi opinión, no estaría hablando por Carlos, sino por mí. Yo no sé si sea pertinente. Ahora, independientemente de cuál es la teoría de los logros que tengas, yo creo que puede ser más fluida, digamos. Lo que es un logro en algún momento de la historia puede convertirse en capital básico, como dice Carlos, en generaciones superiores. Entonces ahí tienes, digamos, como una concepción menos como dicotómica. Entonces, Carlos, insiste mucho como en que tú no pierdes nunca tu confianza prereflexiva, siempre te acompaña. Entonces, incluso en la misma historia de un individuo, lo que adquirió por un logro social se convierte en algo que ya no es un logro, sino un presupuesto de futuros proyectos o de acciones. Esa sería mi manera de leer entre líneas lo que Bueno, sí, ¿cómo entender esa confianza prereflexiva? Sí, a mí Santiago más o menos me convenció en que en muchos casos es difícil meter una actitud psicológica y simplemente decir, bueno, pues así suceden las cosas, no tengo creencias al respecto. Pero en algunos otros casos creo que sí podemos hablar de una confianza y que hay creencias presupuestas, ¿no? Pienso en el psicoanálisis. De pronto, como que sacamos a luz una creencia que estaba jugando un papel, que sí era una creencia, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho del momento en el cual cobramos conciencia de eso que estaba funcionando antes, ¿no? En algunos casos quizás sea exagerado hablar de confianza y de creencia, pero en otros casos creo que sí, ¿no? Y ahora, eso enfatiza lo que tú decías del aspecto social, pues sí, porque en el caso del psicoanálisis, pues sí es importante el aspecto social, la interacción con personas, cuando cobro conciencia de un presupuesto que estaba, ¿no? de una creencia que no había formulado ni siquiera, ¿no?
En los casos del piso que está ahí me sostiene, pues no sé si tú tenías una creencia, ¿no? Sino simplemente podía caminar. Eso es lo que yo pienso. Esa confianza reflexiva creo que en algunos casos se ha exagerado. En algunos argumentos antiescépticos, sobre todo, que es donde más la explota, al menos en el primer capítulo. Pues sobre el ejemplo que recuerdas, el único propósito de ese ejemplo era mostrar cómo puede haber, hay de hecho intuiciones iniciales que motivan la hipótesis de que los dominios de evaluación deben separarse, ¿no? Y lo ilustraba con un dominio de evaluación jurídico de uno moral, ¿no? Solo ese propósito tenía ilustrar eso. Son intuiciones comunes con las que motiva esa hipótesis. Ahora, tu segunda pregunta acerca de cuando uno observa que hay esas intuiciones acerca de que una acción puede recibir buenas calificaciones en un dominio, en un tipo de evaluación, pero malas calificaciones ¿qué reacción debe tener un agente acerca de qué debe hacer? O sea, cuando la gente se pregunta, ¿qué debo hacer? Si su acción tiene calificaciones buenas en un dominio y malas en otras, está como en ascuas, ¿no? Ese tema de la motivación de la acción es parte de otra área de las teorías normativas. Estas intuiciones que yo menciono aquí generalmente se proponen para articular esa área que llaman criterios de corrección, para formular criterios de corrección. ¿Qué es lo moralmente correcto? ¿Qué es lo epistémicamente correcto? ¿Cuál es el criterio que hace que una acción o una creencia sea moralmente correcta o acción? La teoría sobre el criterio de corrección. El vínculo con la acción pertenece a otra área diferente, que es la de los procedimientos de decisión, ¿le llaman? Es decir, cuando una gente se pregunta qué debo hacer o cómo debo actuar o cómo sé qué es lo correcto, eso ya es otra área de la teoría. Te debe de decir qué procedimientos debe de seguir la gente para descubrir qué es lo correcto. No es una área que te diga qué es lo correcto. Eso lo hace la parte que articula los criterios de corrección. Por eso estoy dando clase. No, yo era solo para que, como te entendí la primera vez, estaba de acuerdo contigo. Tanto trabajo que me Lo que iba a decir en contra un poco de lo que había dicho Guillermo, es que me parece que podríamos hacer una graduación que podemos decir que los puntos de vista de la atención son siempre positivos. Necesariamente tenemos que tener puntos de vista, pero ya las tendencias, cuando esos puntos de vista se cosifican en tendencias, ahí ya empiezan los problemas. Y el tercer momento sería cuando esas tendencias se vuelven fijas, etcétera, y se vuelve lo que hemos llamado vertiginosas. Pero yo pienso que, al menos en la vida cotidiana, tender a, que sería una tendencia, ya implica una especie de estrechamiento del punto de vista. Bueno, pues, ¿no quieres decir nada? Tenemos unos cuantos minutos y ya. Si quieren comentar ustedes algo, pero ya se va a acabar, 2:30. Sí, muy rápido, Esteban. Sí, muy rápido. Aprovecho que quedamos en el contexto. Bueno, una cosa que noté, un punto paralelo entre las presentaciones de Pedro y de Santiago, tiene que ver con la simetría entre creer y dudar, porque
Pedro empezó hablando de que no podemos elegir creer del mismo modo que podemos tal vez elegir dudar, si entendí bien al comienzo. Y bueno, era una pregunta tal vez un poco sonsa, pero hasta donde no se puede elegir sobre ciertas cosas creer, de esas mismas cosas tampoco se puede dudar a un cierto nivel, digamos, de praxis, ¿no? Uno puede teóricamente pensar que tal vez el suelo no es sólido, pero igual se levanta y camina, hay una certeza práctica ahí, ¿no? Bueno, y que tenía una duda sobre cómo se relaciona eso con de qué se puede dudar, porque pareciera que no se puede elegir dudar ciertas cosas. Estoy pensando un poco tipo, bueno, tal vez un poco en línea del Wittgenstein sobre la certeza, que siento que ahí tiene algunos puntos en contacto con lo que estaban diciendo ustedes. Y una preguntita que quería hacerle a Santiago era sobre el modelo espinosista, como que estás tratando de que no atribuir demasiada realidad psicológica a ciertas formas de confianza, ¿no es cierto? Como la arquitectura misma se hace cargo. Pero de lo que llamamos confianza así a nivel de sentido común, algunas cosas pueden tener una realidad psicológica, como una creencia, ¿no? Como lo que tiene una estructura funcional, una caja de creencias, una caja de deseos. Vamos un modelo muy simple para ilustrar. Pero también hay cosas de la confianza que son tal vez caracterizaciones de cómo funciona un sistema normalmente, entonces se las podría caracterizar como confianza. Entonces puede estar exportando fuera de una realidad psicológica, por ejemplo, de representaciones con ciertos roles funcionales, a el funcionamiento normal del sistema. Y lo que me preguntaba es si eso no tiene que ver con las condiciones habilitantes. Algunas condiciones habilitantes pueden no estar representadas psicológicamente, pero ser condiciones del funcionamiento normal del sistema. ¿Qué piensas sobre eso? No me salió tan corta, perdón. Sí, en algún punto sí yo decía que no decidimos, bueno, en realidad es idea de Williams, que lo recordaba, no decidimos creer, simplemente para ilustrar a veces la dificultad que nos cuesta confiar y creer a partir de razones, ¿no? En cambio, cuando se trata de desarticular una creencia, es mucho más eficaz aportar razones que contratar, ¿no? No hay generalización ahí. Por supuesto, tienes razón en ciertas cosas de las cuales no podemos dudar. Y yo espero, porque si no, nuestro oficio no tiene sentido, también aportar razones ayuda a propiciar creencias, ¿sí? Claro. Esteban, me estás obligando a quitarme la máscara. Perdón. Yo soy representacionista, entonces efectivamente había la distinción que tú estás haciendo. Entonces, si tú eres representacionista, tú puedes decir que mucha parte del trabajo de las confianzas lo hace la arquitectura, que es la que te da los principios que permiten la transformación de las representaciones. Y entonces, por eso no tienes que postular a un vehículo que tenga ese contenido. Entonces, como buen representacionista yo lo pondría así, pero yo creo que Carlos no le gustan esos modelos, o al menos nunca le he visto una simpatía por esos modelos. Entonces, yo quería hacer un argumento un poco más genérico, más general, y es, independientemente de lo que tú creas sobre la mente humana, debe haber límites de las atribuciones psicológicas que vas a hacer. Y entonces, era ponerle un poquito de presión de si vamos a sobreatribuir o si va a haber unos límites. Entonces, una forma de hacerlo es con un principio de Ockham, donde no multiplicamos las atribuciones más allá de lo necesario. Bueno, ¿y había una pregunta más? Ya no. Bueno, pues agradecemos entonces a los ponentes.